Ya estamos en comunicación con el licenciado Luis Ángel Ábalos. Muy buenos días, Luis Ángel. Violeta Lorrete saluda y Estefanía Güemes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por su tiempo. Y bueno, es un tema, como decía, que tanto a los padres nos ocupa demasiado, pero bueno, queríamos... Una de las primeras preguntas que surgen principalmente es, ¿hay algún tipo de indicio que muestre que el niño en algún ámbito o en algún aspecto está siendo abusado o maltratado? ¿O qué diferencia hay entre una y el otra? A ver, muy buena pregunta. El maltrato infantil es algo muy amplio e involucra al abuso sexual. Ahora, también es importante ver que hay distintos tipos de maltrato, ¿no? Y a veces también el abuso sexual en la infancia tiene características que son muy específicas, con lo cual a veces, si bien todo es maltrato, es importante hacer la distinción. Sí, por supuesto. Indicadores hay siempre, diría yo. Lo que pasa es que depende mucho de cada niño, de cada caso, de cada circunstancia. Entonces, una de las cuestiones que a mí me parece, porque esta pregunta es muy frecuente, las mamás permanentemente preguntan esto, las personas en general que se ocupan de estos temas o preocupadas por estos temas lo preguntan. Uno puede señalar una lista larga de indicadores, pero siempre me parece importante decir que lo que en mi experiencia es decisivo es estar muy atentas a si hay cambios importantes en la conducta de ese niño, de esa niña. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede googlear indicadores de abuso sexual en la infancia y vas a encontrar una lista enorme de cosas que a veces hasta se contradicen. Por ejemplo, en niños y niñas en edad escolar, a veces que empiecen a tener dificultades cuando antes no las tenían, que empiece a bajar el rendimiento escolar, puede ser un indicador. Pero también si esa niña o ese niño empieza a tener una gran concentración en el estudio y empieza a tener, digamos, entre comillas, como mucho éxito escolar, eso también podría ser un indicador, porque en nuestra experiencia vemos que a veces los niños y las niñas reaccionan de distinta manera ante esto, y entonces aquel que quizá no prestaba mucha atención al estudio luego de una situación traumática o de estar sufriendo situaciones traumáticas vinculadas al maltrato o al abuso, pueden refugiarse en el estudio y ser alumnos o alumnas brillantes, y lo contrario, quizá alguien que venía con un rendimiento escolar muy bueno o bueno, puede declinarlo. Entonces, claro, cuando uno entra en esto dice, bueno, pero entonces puede ser una cosa, puede ser la otra. Por eso es que yo a lo que apunto es a sugerirle a las personas adultas que tienen a su cargo a niños y niñas que estén atentos a cambios importantes en la conducta. Ese sería el punto. Claro, y a partir de ahí, por lo menos empezar a ver o consultar a un profesional que nos pueda ir guiando, porque, digamos, lo que usted dice también es importante en el sentido de que yo en un momento empiezo a ver algunos detalles en Internet. El Internet es muy bueno para algunas cosas, pero para otras te confunde terriblemente. Exacto. Entonces empiezo a ver, como usted dijo, ¿no? Bueno, esto por maltrato, toda una lista de cosas, y digo, pero mi hijo está teniendo este tipo de conducta. Entonces, enseguida digo, ¿qué pasó? Y cuando lo consulto me dice, bueno, no, pero el hermanito fue pegado. Entonces, claro, digamos, había otros motivos por el cual otros motivos, estábamos en otro contexto donde, bueno, el hermanito era... Exactamente, por eso es súper delicado el tema, como decían hace unos minutos, y hay que tomarlo con mucha prudencia y también con calma, porque si no podemos entrar en pánico fácilmente y tal cual, como ustedes decían recién, pues esos cambios de conducta, esos retraimientos, o por ejemplo, lo que los psicólogos llamamos conductas regresivas, ¿no? Un niño, una niña
que ha adquirido determinadas habilidades esperables para su momento evolutivo, de pronto es como si retrocediera, ¿no? Uh-huh. O un caso muy frecuente, de pronto controlaba esfínteres y empieza otra vez a hacerse pis en la cama. Claro. ¿No? Bueno, puede deberse a muchísimas cosas. Los niños y las niñas son muy sensibles a lo que sucede en el ambiente, ¿sí? Entonces, no todo tiene que ver con maltrato, no todo tiene que ver con abuso. Otra de las cuestiones que me parece muy importante señalar es que cuando uno realmente está muy conectado con lo que le pasa a un niño o una niña, cuando uno observa detenidamente, hay modos muy sencillos de darse cuenta que a ese niño le está pasando algo, que no está feliz, que era quizá más alegre y ahora no lo es. Bueno, el brillo de sus ojos, el brillo de sus ojos o esta felicidad que usted habla, me parece como un dato no menor, digamos. Es un dato, yo diría, importantísimo, pero me pasa diariamente. Les diría, voy caminando por la calle y veo niños, niñas y ya me surge naturalmente, busco la mirada y les sonrío, y si me responden con una sonrisa veo algo, y si no, o si hay retraimiento, o si directamente veo una mirada triste, eso se nota. Claro. Porque en la niñez somos muy transparentes, ¿no? Sí. Y estos, por ejemplo, los episodios estos tan traumáticos, esos, uh-huh. ¿Hay alguna edad donde no quedan tatuados o esos quedan tatuados permanentemente? No importa la edad que tenga. Digo, el niño hable o no hable, porque, digamos, el maltrato también se da en niños hasta recién nacidos. Vemos por ahí videos que se viralizan en las redes sociales, que es realmente, espeluznante. O sea, yo he trabajado en un hospital público y no voy a entrar obviamente en detalles truculentos, pero las cosas que uno ve ingresar por la guardia son realmente aterradoras. Uh-huh. Y no hay distingo de edades. Puede ser un bebé recién nacido, puede ser un niño de 5 años o de 12. Las situaciones traumáticas nos dejan alguna secuela. Uh-huh. Estamos en la vida, uno enfrenta situaciones traumáticas. El punto es cuánta duración tiene esto, si es una situación que se ha cronificado, si es una única vez, si con qué violencia esto ha sucedido, qué características tiene esa familia o ese grupo que acompaña a este niño, a esta niña para ayudarle a sobreponerse, qué asistencia ha tenido, si ha podido o no hablar de esto, darlo a conocer o no, cuándo. Son muchas las variables que intervienen como para hacer un pronóstico de qué tan buen resultado va a haber luego de atravesar una situación traumática. Claro. Pero me parece muy importante siempre dejar un mensaje alentador. No es que alguien que ha atravesado una situación traumática va a quedar absolutamente marcada para toda la vida y nunca más va a poder recuperarse. Eso no es así. Existe algo que se llama resiliencia, uh-huh. y que tiene que ver con la capacidad de los seres humanos para no solo sobreponerse a situaciones traumáticas, sino para salir fortalecidos de esas situaciones. Un niño que ha sido abusado o maltratado puede digamos, replicar eso en adulto, digamos, cuando sea adulto, puede llevar esa misma carga y poder trasladarla hacia sus hijos o hacia otros niños. Puede suceder, claro. Uno ve mucho en las masculinidades violentas que en muchos casos hay un pasado donde estos varones uh-huh. han padecido una niñez violentada, ¿sí? Porque estas cosas se aprenden, porque en el caso, acá es importante también hacer una diferencia entre uh-huh. el maltrato
y sobre todo el maltrato físico y también psicológico, con el caso de abuso. Por eso yo decía al principio, si bien todo se encuadra en violencia hacia niños y niñas o maltrato, el abuso sexual tiene características muy particulares. En el caso del maltrato físico y también el maltrato psicológico, vemos muy frecuentemente que sobre todo en varones, y esto es complejo porque tiene que ver con el modo en que construimos la masculinidad, quienes han aprendido que los conflictos se resuelven a los golpes, esto lo replican y reproducen eso. Esto tanto varones como mujeres, pero sobre todo uno lo ve en varones. En el caso del abuso sexual en la infancia, es muy importante entender que el abuso sexual es una forma brutal del sometimiento hacia niños y niñas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que quienes han estado sometidos a este tipo de violencia, abuso sexual, lo que en general repiten son conductas de sumisión, no conductas de abusivas. Claro. ¿Me explico? Porque existe el mito del abusador abusado, ¿no? Que de que los abusadores son personas que han sido abusadas en la niñez. Eso no es así, porque habrá abusadores que han sido abusados, pero es tan grande la cantidad de niños y niñas que padecen abuso, que entonces tendríamos que estar absolutamente plagados de personas que son abusivas. Y esto no es así. En general, quien ha padecido abuso en la infancia, lo que suele quedar como secuela, pueden ser muchas, pero en general uno observa que queda como una tendencia a someterse a situaciones de abuso, o sea, al sometimiento, y también una que es muy, muy frecuente, y es dificultad para conectarse con lo que percibe, ¿sí? Como hasta una negación de las propias percepciones, ¿no? Porque esto en su momento fue un mecanismo defensivo. Cuando uno observa en relatos de niños y niñas que han padecido abuso en general dentro de la familia y en forma prolongada, que durante la situación abusiva intentaban desconectarse, ¿no? Recuerdo el relato de una niña que contaba que cuando su padrastro la abusaba, ella como mentalmente se iba, hacía como que no estaba ahí. Claro. Ese mecanismo, que se llama disociación técnicamente, luego si se instala como mecanismo permanente, lo que hace es que la persona adulta ya lo emplea a veces en forma medio indiscriminada, y entonces tenga como una enorme facilidad para desconectarse de lo que siente. Claro. Sí, ya lo tiene como incorporado, y aparte como forma de vida, como algo automatizado, digamos. Exacto. ¿Esto puede derivar en una bipolaridad? No, es otra cosa diferente. Podría llegar a ser pero una... no, tampoco sería exagerado y temerario sí, decir que las personas abusadas derivan en bipolaridad. No, en este caso que por lo menos esta chiquita que relata que se va, digamos, este mecanismo de abstraerse de esta realidad, como no, que puede terminar o no derivado, pero por supuesto todo comportamiento diferente, si se toma a tiempo, obviamente se va a poder resolver mucho más rápido que si nunca habló, por ejemplo, este chiquito. Tal cual, y también dependerá de este grupo de personas adultas que acompañan. Entonces, ahí tenemos un gran problema, y es el grupo primario que acompaña a todo niño, toda niña, es su familia. Claro. Y también nos encontramos con que es dentro de la familia donde se dan la mayor cantidad de abusos sexuales y maltratos. Pasa más frecuentemente porque todo el mundo dice, por lo general está en el círculo íntimo. Y uno después dice también en el colegio puede suceder, porque también, digamos, es un círculo íntimo del niño. No tanto en la casa, pero sí el chico convive permanentemente con otros adultos dentro de la institución. Sí. ¿Cuáles son los ámbitos? Digamos, la casa, la familia es como son más propensos.
a que suene casa, la familia es el lugar donde mayor cantidad de abusos sexuales y maltrato, tanto psicológico como físico, padecen los niños y las niñas. Ahí es donde más se da, y entonces es a veces una gran encerrona para estas personitas, porque no tienen, justamente lo tremendo de esto es que aquellas personas que deberían estar cuidando están violentando. Claro. ¿No? Y la negación Entonces, por parte de los otros integrantes. a veces hay negación, a veces hay desconocimiento, porque también sucede, a ver, es difícil que las personas integrantes de un grupo familiar no perciban que hacia un miembro de la familia hay violencia física o violencia psicológica. Por eso esta es otra de las diferencias, ¿no? Entre maltrato y abuso, abuso sexual. Cuando en una familia las personas adultas son violentas tanto física como psicológicamente hacia niños y niñas, es difícil que esto no se vea. Claro. ¿No? Las personas que participan de ese ambiente en algún momento saben. se destapa la olla, por decirlo de alguna manera. A ver, si tenemos un papá que es violento físicamente, los demás hermanitos, la mamá, el tío, la tía, la abuela, en algún momento, claro, se tiene que dar cuenta, sí. Claro, esto, a ver, que se den cuenta no siempre tiene que ver, a ver, no estoy diciendo que si se dan cuenta y no dicen nada son necesariamente cómplices. Claro, a veces es naturalizado. A veces esas otras personas que se dan cuenta también están sometidas a esta violencia, tienen mucho miedo o tienen naturalizada esa violencia, ¿no? Esto pasa mucho. Yo he atendido durante años mujeres en situación de violencia, y a veces uno escucha relatos que en el caso del abuso sexual sí hay características diferentes, porque el abusador actúa en la intimidad, justamente intentando evitar la mirada de otros. Entonces ahí sí puede ser que haya una situación de abuso sexual y otros miembros de la familia no lo sepan, no se den cuenta, no logren. Y además que muchas veces estos abusadores no es que son monstruos deformes, eso le quería preguntar, evidentemente malignos.